conoce simplemente como Federico. En Europa, probablemente debido a su brevedad y a su sonido simple y cordial, se le conoce por el apellido materno, Lorca. Federico García Lorca nació el 5 de junio del año 1898 en la localidad de Fuentevaqueros, cerca de la ciudad de Granada. Creció en el seno de una familia de posición económica desahogada. Su madre tocaba el piano y su padre adoraba los poemas y solía interpretar el folclore de la época. Cuando Federico tenía 11 años, su familia se trasladó a Granada. Allí Lorca conoció al famoso compositor español Manuel de Falla. Este fue quien enseñó al poeta las artes del cante jondo, una modalidad de cante flamenco que se caracteriza por el gran sentimiento. García Lorca se adentró en el mundo del arte a través de la música. La prensa española ya comenzaba a reconocer su talento cuando a los 18 años el artista comenzó a interpretar sus propias composiciones. Además, también hace sus primeros pinitos en la literatura. En el año 1918 escribe su primera colección de notas de viaje tituladas Impresiones y Paisajes. Un año más tarde, Lorca ingresa en la Residencia de Estudiantes de Madrid, una institución educacional experimental basada en los modelos libres de la enseñanza universitaria. Allí el poeta entabla amistad con estudiantes de su época. Entre ellos está el futuro director cinematográfico Luis Buñuel, quien describía a Lorca con las siguientes palabras: un joven brillante y encantador con aspiraciones hacia la finura y la elegancia en sus ropas. El pintor surrealista Salvador Dalí recordaba su primera reunión con Lorca diciendo: el fenómeno de la poesía en toda su esencia y su sangre apareció de repente ante mis ojos. Absorto en la música y la literatura, Lorca no tenía ni el tiempo ni las ganas para dedicarse a las mujeres. Amarle es como amar al viento, decía Ana María, la hermana pequeña de Salvador Dalí y una de las enamoradas del poeta. Lorca se preparaba para componer música, intentó escribir prosa, pero, según el mismo autor, obedeciendo al imperioso categorismo de su alma, comenzó a componer sus versos. Dejaría en este libro toda mi alma, este libro que ha visto conmigo los paisajes y vivido horas santas. Qué pena de los libros que nos llenan las manos de rosas y de estrellas y lentamente pasan. Incluso la primera colección poética de Federico García Lorca, publicada en el año 1921, ya fue marcada por la melodía de sus versos y caracterizada por la influencia de su folclore natal. Ese mismo año, Lorca ofreció una lectura en público sobre canciones folclóricas y creó una serie de versos llamados Poemas del Cante Jondo. Ahí fue cuando su círculo de amigos le otorgó el sobrenombre de estudiante del folclore. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Federico García Lorca también poseía talento para la pintura. Sus obras fueron expuestas en Barcelona en el año 1927. Un año después, Lorca publicó El romancero gitano, donde, según él, se presentaba como una descripción de la mitología gitana. 8 años más tarde, presentando su obra ante el tribunal, un coronel acusaba al autor de insultar a los gendarmes a través de sus versos. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol, vienen por la carretera. A los 31 años de edad, en busca de nuevas impresiones, Lorca viaja a los Estados Unidos. Escribió: Nueva York probablemente será odioso, por eso viajo allí. Este peculiar experimento finalizó con el libro de poemas Poeta en Nueva York. A la edad de 33 años, Lorca dirigió la compañía teatral La Barraca. El poeta hacía labores de director, de actor, de pintor y también de dramaturgo. Lorca consideraba que el teatro debía educar a sus espectadores y su compañía se dedicó a deambular por pequeños pueblos remotos del Estado español. La audiencia que contemplaba sus obras de una forma gratuita
Nunca imaginarían que estaban ante el que llegaría a ser el famoso poeta García Lorca. A los 35 años compuso la tragedia Bodas de Sangre. 3 años después compuso La casa de Bernarda Alba, una obra descriptiva de la época. Esta fue la época más lúcida y floreciente del joven artista español. Componía sin parar, ofrecía lecturas, recitaba poemas e interpretaba composiciones musicales. En el año 1936, las nubes de una guerra civil se cernían sobre España. Los fascistas querían hacerse con el poder. Lorca nunca se afilió a ninguna de las facciones políticas, pero sus convicciones eran conocidas. En cuestión de semanas, sus obras finalizaban, en vez de con el habitual bravo, con gritos como «¡Viva la libertad!». En junio del año 1936, los rebeldes, liderados por el general Franco, invadieron Granada con el eslogan de «Muerte a los intelectuales». Sin ningún tipo de razones, asesinaron a doctores, profesores y científicos. Federico García Lorca fue asesinado el 10 de agosto del año 1936. El poeta fue enterrado en una fosa común. Solo tenía 38 años. Poco antes de su muerte, el famoso poeta y dramaturgo español Federico García Lorca escribió: «La felicidad eterna es ser poeta. El resto no tiene importancia, ni siquiera la muerte».